Buenas, mi nombre es Marcela Montalbán, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el programa de Psicología y hoy hablaremos sobre el aprendizaje. Conceptos de aprendizaje y componentes críticos de aprendizaje. El concepto de aprendizaje se refiere al proceso mediante el cual los individuos adquieren, modifican o refuerzan conocimientos, habilidades, actitudes o comportamientos a través de la experiencia, la enseñanza o la práctica. Es un proceso fundamental en la vida humana y en muchas otras especies y que puede ocurrir de manera consciente e intencional o de forma incidental. Los enfoques para entender el aprendizaje. Los enfoques para entender el aprendizaje son conductismo, cognitismo, constructivismo, aprendizaje social o sociocultural, aprendizaje experiencial y aprendizaje autónomo y autodirigido. Cada uno de estos enfoques ofrece una perspectiva única sobre cómo ocurre el aprendizaje y cómo puede ser facilitado en muchos ámbitos de la vida diaria y social, comunitaria y laboral. Los componentes críticos son motivación, procesamiento cognitivo y retroalimentación. Los estilos de aprendizaje. Hay 4 estilos de aprendizaje. Visual. Aquí vamos a manejar como si fuera una actividad, que aquí realizamos un cartel sobre las estaciones del año. Ejemplo, con material reciclable realiza una cartelera la cual presente las estaciones del año. Del auditivo, del aprendizaje auditivo, el teléfono roto. Se organiza una mesa redonda y se le comenta una frase al primer estudiante, luego ese le dice a su otro compañero de al lado lo que entendió de la frase y así consecutivamente hasta finalizar una frase, así sea la misma que se dijo anteriormente o si la distorsiona. Ya luego en una mesa de redonda socializamos lo que es la frase y que nos dejó la actividad. El aprendizaje kinésico, las partes del cuerpo. Podemos hacer parejas o crear parejas en las cuales ellos van a conseguir las partes del cuerpo que están dibujadas en una hoja de blot. El primero que las encuentre organiza el cuerpo humano y luego selecciona respuestas sobre las preguntas que aparecen en cada una de las hojas de las partes del cuerpo. Y por último, el aprendizaje verbal. Podríamos hacer una actividad en un pequeño pueblo, o sea, una historia. Creamos como si fuera una historia, una frase, comenzamos con un cuento y luego creamos grupos los cuales los estudiantes deben seguir la secuencia del cuento. Como base la primera frase que se le puso. Un ejemplo. Eh, Vamos a hacer una oración sobre en un pequeño pueblo y luego el otro grupo de estudiantes dice, en un pequeño pueblo habitaba una familia con sus 2 padres y 5 hijos y luego consecutivamente siguen los estudiantes. Los enfoques del aprendizaje. El aprendizaje tiene varios enfoques que son profundo, que es una rama de aprendizaje automático que se basa en el uso de redes neurales artificiales con múltiples capas o profundas para moldear y entender patrones complejos en datos. El aprendizaje profundo se ha vuelto especialmente relevante en una última década debido a su éxito y una amplia gama de aplicaciones como el proceso de imágenes, reconocimiento de voz, procesamiento de lenguaje natural, juegos, diagnósticos médicos, entre otros. Los enfoques del aprendizaje profundo son redes neurales
convolucionales, redes neurales ocurrentes, redes neurales recurrentes, transformadores de atención y aprendizaje profundo, de reinforcement learning. El aprendizaje superficial se refiere a los métodos de aprendizaje automático que no requieren modelos tan complejos como las redes neurales o profundas, por lo tanto no tienen múltiples capas de procesamiento. Los enfoques y principales enfoques del aprendizaje superficial son máquinas de vectores de soporte, árboles de decisión y bosques de aleatorias, etc. Enfoque estratégico. Se refiere a un enfoque planificado y deliberado que se utiliza para lograr objetivos a lo largo plazo en el contexto de aprendizaje estratégico. Pueden referirse al uso consciente y bien pensado de métodos y recursos para maximizar la efectividad y eficiencia del proceso de aprendizaje. Los enfoques estratégicos en diferentes contextos son estrategia empresarial, estrategia educativa, militar, marketing y de recursos humanos. Las conclusiones. Eh, esta teoría nos deja varias conclusiones. La primera es el éxito en la implementación de métodos de aprendizaje depende de la capacidad de adaptación a diferentes contextos y necesidades. ¿Por qué? Porque el aprendizaje lo tiene uno, depende las necesidades que tú tengas en el momento. Por ejemplo, necesitas aprender a pintar. ¿Por qué? Porque estás en la clase de artística. Por lo tanto, tú tienes que esforzar ese aprendizaje para poder tener un mejor resultado. Otra conclusión es adaptarse a las necesidades del aprendizaje. Ya ya que no todos los métodos de aprendizaje funcionan igual para todas las personas o problemas. Por ejemplo, yo me puedo adaptar mejor a una actividad que otro compañero o otra persona, ya que cada quien eh, ve o dimensiona las cosas diferentes. Por ejemplo, yo puedo entender el tema de una forma y otro compañero de otra forma. Otra es desarrollar estrategias de enseñanza efectivas, usar diferentes enfoques de aprendizaje que coincidan con los estilos de aprendizaje de los estudiantes, pueden hacer la enseñanza sea más efectiva. Por ejemplo, hacerla más divertida, un poquito enseñar de manera como con actividades, con materiales didácticos, etc. La reflexión que nos deja. Los estilos de aprendizaje son una herramienta fundamental para entender cómo los estudiantes procesan la información y cómo podemos hacer que el aprendizaje sea más efectivo y significativo. A través de la integración de diferentes estilos de aprendizaje en el aula, los educadores no solo mejoran la calidad del proceso educativo, sino que también fomentan un ambiente inclusivo, motivador y dinámico. Es lo que anteriormente les estaba diciendo, que el aprendizaje da mucha amplitud en el tema de pronto de manejarla con diferentes personas y de diferentes edades. Muchas gracias, es todo.